Neoculto. Relatos extraordinarios. De Edgar Allan Poe. El barril de Amontillado. Soporté las 1000 injurias de Fortunato lo mejor que pude, pero cuando se atrevió al insulto, juré vengarme. Ustedes que conocen tan bien la naturaleza de mi alma, no supongan, sin embargo, que revelé mis intenciones profiriendo amenaza alguna. A la larga me vengaría. Estaba firmemente decidido, pero esa misma firmeza excluía la idea de riesgo. No solo tenía que castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio no queda resarcido cuando quien lo resarce resulta perjudicado al hacerlo. Y tampoco hay reparación si el agraviado falla en hacer ver al ofensor que es él quien se venga. Debe quedar claro que ni de palabra ni de hecho di causa a Fortunato para dudar de mi buena voluntad. Continué, como era mi costumbre, brindándole mis sonrisas, y no percibió que éstas ahora eran provocadas por la idea de su sacrificio. Aunque en otros aspectos era un hombre merecedor de respeto e incluso temido, tenía una debilidad este Fortunato. Se enorgullecía de ser un conocedor de vinos. Pocos italianos tienen esa virtud verdaderamente. La mayoría manifiesta entusiasmo en el tema para acomodarse al momento y la oportunidad de engañar a millonarios británicos y austríacos. Así, en cuanto a pintura y piedras preciosas, Fortunato era, como sus compatriotas, un charlatán. Pero en cuanto a vinos añejados era sincero, al igual que yo, que era experto en añejos italianos y los compraba en grandes cantidades cada vez que podía. Estaba por oscurecer cuando encontré a mi amigo una tarde de suprema locura durante las fiestas de carnaval. Me abordó con excesiva calidez, ya que había bebido mucho. El hombre llevaba un ceñido traje de franjas multicolores y su cabeza iba coronada por un sombrerillo cónico adornado por cascabeles. Estaba tan contento de verle que pensé que nunca pararía de estrecharle la mano. Le dije: Mi querido Fortunato, tiene suerte de que lo haya encontrado. ¡Cuán extraordinariamente bien se ve usted hoy! Le cuento que he recibido un barril que supuestamente es de Amontillado y tengo mis dudas. ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y en pleno carnaval. Tengo mis dudas. Y fui lo suficientemente tonto como para pagarlo a precio completo de Amontillado sin consultarle el asunto. No hubo modo de encontrarle a usted y no quería perder la ocasión. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y debo aclararlas. Amontillado. Como usted está ocupado, iba en camino de buscar a Lucchesi. Si hay alguien con aptitud crítica, ese es Lucchesi. Él me dirá. Lucchesi no puede diferenciar un amontillado de un jerez. Y aún algunos necios sostienen que su paladar puede competir con el de usted. Vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, mi amigo. No abusaré de su amabilidad. Presumo que tiene usted un compromiso. Lucchesi, no tengo ningún compromiso. Vamos. No, mi amigo. Así no tenga usted un compromiso. Veo que le aflige un severo resfriado. Las bodegas son insufriblemente húmedas. Están cubiertas de salitre. Vayamos a pesar de eso. El resfriado no es nada. Amontillado. Lo han embaucado a usted. Y respecto a Lucchesi, él no puede distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto,
Fortunato me cogió del brazo. Me puse una máscara de seda negra, me envolví bien en mi capote forrado en piel y le permití conducirme con apuro hasta mi palacio. No había sirvientes en casa. Se habían escapado para participar del jolgorio de la temporada. Les había dicho que no volvería hasta la mañana y les había dado órdenes explícitas de que no salieran. Estas órdenes eran suficientes, bien lo sabía, para asegurar que desaparecieran tan pronto les diera la espalda. Tomé de sus sostenes en la pared 2 antorchas y dándole una a Fortunato, le hice encorvarse para guiarlo a través de una crujía de aposentos hasta el pasaje abovedado que conducía a las bodegas. Bajé delante de él por una tortuosa escalera, pidiéndole que tuviera cuidado al seguirme. Llegamos por fin al fondo del descenso y continuamos andando, uno junto al otro, sobre el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresor. El paso de mi amigo era inestable y las campanillas de su tocado tintineaban al ritmo de sus zancadas. ¿Y el barril? Está más adelante, pero observe los festones que destellan en las paredes de esta caverna. Se volvió hacia mí y me miró con sus ojos nublados, que destilaban los humores de la embriaguez. ¿Salitre? Salitre. ¿Por cuánto tiempo ha tenido usted esa tos? A mi pobre amigo le fue imposible responder durante varios minutos. No es nada. Venga conmigo. Regresaremos. Su salud es preciosa. Usted es rico, respetado, admirado, amado. Es feliz, como una vez yo lo fui. Usted es un hombre valioso que todos echarían en falta. Por mí no se preocupe. Regresemos. Se enfermará usted y no puedo cargar con esa responsabilidad. Además, está Lucchesi. Suficiente. Esta tos es una nimiedad. No me matará. No moriré por una tos. Cierto, cierto. En realidad no tenía intención de alarmarle innecesariamente, pero debería tomar precauciones. Un trago de este Medoc nos defenderá de la humedad. Y rompí el cuello de una botella de vino que se hallaba en el suelo entre una larga fila de otras semejantes. Beba, le dije presentándole el vino. Él lo levantó hasta sus labios mirándome de soslayo con lascivia. Hizo una pausa y en un gesto amistoso hacia mí, movió la cabeza haciendo repiquetear sus cascabeles. Bebo por los enterrados que reposan a nuestro alrededor. Y yo porque tenga usted una larga vida. De nuevo se prendió de mi brazo y continuamos andando. Estas bodegas son extensas. Los Montresor somos una gran y numerosa familia. Olvidé su escudo de armas. Un inmenso pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos se clavan en el calcañar. ¿Y cuál es su divisa? Nemo me impune lacessit. Bien. El vino chispeó en sus ojos y los cascabeles sonaron. Yo veía mi propia fantasía más próxima a realizarse gracias al Medoc. Habíamos pasado a través de muros formados por pilas de huesos que se entremezclaban con barriles y toneles en los más recónditos nichos de las catacumbas. Me detuve de nuevo, y esta vez me atreví a tomar a Fortunato por un brazo, más arriba del codo. El salitre, mire, es mayor aún. Cuelga como musgo en las bóvedas. Estamos debajo del lecho del río. La humedad se filtra entre los huesos. Venga, regresaremos antes de que sea demasiado tarde. Su tos. No es nada. Sigamos adelante. Pero primero, otro trago de Medoc. Rompí un frasco de Gauve y se lo entregué. Lo vació en un suspiro. En sus ojos relampagueó una vehemente luz. Se echó a reír y lanzó el frasco al aire con una gesticulación que no comprendí. Lo miré sorprendido. Él repitió el movimiento, un movimiento grotesco. No comprende. En verdad no. Entonces usted no es de la hermandad. ¿Cómo?
Usted no pertenece a los albañiles, a los masones. Sí, sí. ¿Usted un masón? Imposible. Un masón, un albañil. Muéstreme una señal. Esta es. Le contesté, sacando una paleta bajo los pliegues de mi capote. Usted bromea. Exclamó retrocediendo unos pasos. Pero procedamos con lo del amontillado. Así sea. Dije devolviendo la paleta a su lugar bajo mi capote y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó en él pesadamente y continuamos nuestra ruta en busca del amontillado. Atravesamos una serie de arcos de baja altura. Descendimos, avanzamos y descendiendo otra vez, llegamos a una gran cripta en la que la impureza del aire hacía que nuestras antorchas, más que arder, fosforecieran. En el extremo más remoto de la cripta apareció otra menos espaciosa. Sus paredes habían sido cubiertas con restos humanos, apilados hasta la bóveda que se extendía sobre nuestras cabezas a la manera de las grandes catacumbas de París. 3 lados de esta cripta interior lucían así. Del cuarto lado los huesos habían sido retirados y yacían promiscuamente sobre la tierra, formando en un punto un montículo de cierta altura. En la pared que quedaba expuesta por los huesos apartados, se abría un espacio aún más interior, un nicho de unos 4 pies de profundidad, 3 de ancho y 6 o 7 de alto. Parecía no haber sido construido con ningún propósito especial, sino que resultaba simplemente el intervalo entre 2 de los colosales soportes del techo total de las catacumbas, teniendo como fondo uno de los muros de sólido granito que las circundaban. Fue en vano que Fortunato, levantando su casi apagada antorcha, se esforzara por vislumbrar lo profundo del nicho. La débil luz no permitía ver su terminación. Adelante. Aquí dentro está el amontillado. En cuanto a lo que sí... Es un ignorante. Interrumpió mi amigo mientras avanzaba tambaleante, seguido inmediatamente por mí, pisándole los talones. En un instante alcanzó el fondo del nicho, y al ver su paso frenado por la roca, se detuvo estúpidamente desconcertado. Un momento más y yo ya lo había encadenado al granito. En la superficie de este había 2 argollas de hierro entre las que mediaban unos 2 pies horizontalmente. De una de ellas pendía una corta cadena y de la otra un candado. Luego de rodear su cintura con los eslabones, me llevó solo unos segundos cerrar el candado. Fortunato estaba muy aturdido para resistirse. Retirando la llave, retrocedí y salí del nicho. Pase usted su mano por la pared. Es inevitable sentir el salitre. En verdad está muy húmeda. Una vez más, permítame implorarle que retornemos. ¿No? Entonces definitivamente he de dejarlo. Pero primero es mi deber procurarle todas las pequeñas atenciones que estén a mi alcance. El amontillado, exclamó mi amigo sin salir aún de su desconcierto. Cierto, el amontillado. Mientras decía estas palabras, me afané sobre la pila de huesos de la que he hablado antes. Apartándolos a un lado, pronto dejé al descubierto una cantidad de mortero y piedra de construcción. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, comencé vigorosamente a emparedar la entrada del nicho. Apenas hube colocado la primera hilera de piedras, descubrí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran medida. El más inmediato indicio que tuve de esto fue un apagado quejido proveniente de lo profundo del nicho. No era el quejido de un hombre tomado. Se produjo luego de un largo y obstinado silencio. Continué mi trabajo de albañilería colocando el segundo nivel de piedras, y el tercero y el cuarto, y entonces escuché la cadena sacudiéndose furiosamente. El ruido se prolongó por varios minutos, durante los cuales
Para oírlo con mayor satisfacción, pausé mis labores y me senté sobre los huesos. Cuando por fin el entrechocar metálico cesó, retomé la paleta y terminé sin interrupción el quinto, el sexto y el séptimo nivel. El muro alcanzaba ahora más o menos la altura de mi pecho. De nuevo detuve la labor y, sosteniendo la antorcha sobre mi obra de albañilería, proyecté unos débiles rayos de luz sobre la figura de adentro. Una sucesión de fuertes y estridentes alaridos estallando desde la garganta del encadenado pareció empujarme literalmente hacia atrás con violencia. Por un breve instante vacilé y me estremecí. Desenvainando mi espadín, comencé a moverlo a tientas en el nicho aquí y allá. Pero un instante de reflexión me tranquilizó. Posé mi mano sobre la sólida estructura de las catacumbas y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al muro. Respondí a los alaridos del que gritaba. Los repetí, los emulé, los superé en volumen y fuerza. Hice esto y el que clamaba terminó callándose. Era ya medianoche y mi tarea estaba por concluir. El octavo, el noveno y el 10º nivel estaban listos y había finalizado una porción del 11º y último. No restaba ya sino una sola piedra para ser encajada y encementada. Me costó levantarla y la coloqué parcialmente donde correspondía. Pero entonces surgió del nicho una risa grave que me erizó los cabellos. Fue seguida por una voz que tuve dificultad en reconocer como la del noble Fortunato. Muy buena broma, en verdad. Una excelente chanza. Nos vamos a reír mucho de esto en el palacio. Sobre nuestro vino. El amontillado. Sí, el amontillado. Pero no se está haciendo tarde. No nos estarán esperando en el palacio Lady Fortunato y el resto. Vayámonos. Sí, vayámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, por el amor de Dios. Pero en vano esperé una respuesta a estas palabras. Me impacienté y le llamé en alta voz. ¡Fortunato! No hubo respuesta. Llamé de nuevo. ¡Fortunato! Sin respuesta aún. Introduje una antorcha a través de la apertura que todavía quedaba sin tapar y la dejé caer adentro. Se escuchó solo el tintinear de los cascabeles. Sentí un malestar en el pecho debido a la humedad de las catacumbas. Me apresuré a finalizar mi labor. Forcé la última piedra en su posición y le apliqué la argamasa. Contra la nueva mampostería volví a levantar la vieja muralla de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. In pace requiescat.